Me podría presentar de muchas formas diferentes, pero bueno, voy a decir que coloquialmente y sobre todo en este entorno soy la Trabadelo. Básicamente en redes existo para dar visibilidad a la diabetes, siempre intentando pues, hacerlo desde un tono o de denuncia o desde el humor o la parte más experiencial, ¿no? Lo que yo he aprendido, ya sea en cuanto a la gestión de la propia diabetes o en cuanto a la filosofía de vida o a cómo gestionar determinadas emociones. ¿Cómo descubriste tú que tenías diabetes? Recuerdo que salía del colegio, que cuando llegaba a mi casa no sabía si primero hacer pis o beber agua, porque llegaba de verdad que se me iba la vida. Y todo esto acompañado, bueno, como sabemos, de una gran pérdida de peso. Y bueno, mi madre fue atando cabos, ya era como muy raro que yo llegara siempre con esa desesperación. Viví algunas experiencias también en algún cumpleaños que no aguantaba más sin beber agua. Recuerdo hasta beberme un refresco caliente porque me moría de sed. Como mi tía es médico, al cabo del tiempo mi madre se lo comentó, me hicieron una glucemia en casa y ya me llevaron al hospital. Me quedé ingresada unos días con la típica educación diabetológica que te van enseñando, que era cuando se cargaban las jeringas, sacar el aire, toda esta historia. Y por supuesto, solamente podíamos comer pescado y acelgas. En las hiperglucemias no podías beber agua, que esto es algo ¿Por qué? que ¿Qué ahora mismo es razón? totalmente contraproducente, pero Claro. era así, tú estabas en 300 y no podías beber agua y era horrible. Y con 10 años, ¿cómo recibes la noticia del diagnóstico? Yo al principio, supongo que por la inocencia de ser una niña, pensaba que era algo temporal. Me pasó ahí unos días en el hospital, me lo explican todo, pero en el fondo era como, bueno, cuando salga de aquí, vuelva a casa, pues esto ya ha pasado, ¿no? Y ya, pues vuelvo a mi vida normal. Sí. Y poco a poco, cuando mi madre ya empieza a intentar enseñarme a pincharme con las naranjas, con las muñecas, a cargar la insulina, yo decía, uff, no sé por qué me da a mí que de aquí no, o sea, que se entra, pero no se sale. Muñecas y las naranjas me ha parecido muy buena idea, mira, para enseñar a los chavales y las chavalas a ponérselo. No lo había escuchado nunca, pero es verdad, es muy inteligente. Sobre todo para perder la impresión de meter la aguja, que yo creo que, Claro. no sé si a todos, pero a mí era de lo que más me impresionaba, era atravesarme yo la piel con una aguja. ¿Qué desafíos enfrentaste al convivir con la diabetes mientras eras más joven? Bueno, supongo que enfrenté más desafíos que los que habría enfrentado ahora, porque realmente cuando yo fui diagnosticada, la información era otra totalmente diferente. De hecho, yo dejé de ir a los cumpleaños y me Sí, acuerdo que me ponían en la mesa de la gente mayor, ser niña, sí. pero también asumir que era como mayor. Y yo creo que eso fue lo más complejo para mí, más allá de las inyecciones e incluso del bullying, ¿no? que fue una consecuencia de varias historias en la que estuvo de por medio también la diabetes, fue el sentirme mayor. Creo que eso fue lo que peor llevé. Por lo que dices precisamente de los mitos, hoy me encontré con una publicación de un brownie y Vale. decía apto para diabéticos. Y hice algo que nunca hago, porque además lo desaconsejo mucho, ¿no? Que es que cuando queremos criticar algo, no lo hagamos en el perfil de la persona, sino que se lo escribamos por privado. Pero yo, la verdad es que como se lo dije de buen rollo, porque incluso la felicité por la receta, pero le dije que el apto para diabéticos ya ni siquiera era legal. O sea, ya no es que estamos hablando de que yo pueda estar de acuerdo, no, es que ya ni siquiera es legal como reclamo. Y efectivamente hubo un ataque frontal y dije, bueno, vamos a dejarlo aquí, pero que todavía lo sigue viendo. De todas formas, reconozco que mal por mi culpa decirlo en el muro. Eso se dice por privado. Eso se dice por privado. Pero Bueno, bueno, pero bueno, aún así lo que lo hiciste de buena seguimos fe. viendo. Es como cuando ven a una persona con sobrepeso, está comiendo un helado o cualquier otra cosa que no sea lechuga, le van a atacar. Con diabetes pasa exactamente lo mismo. Como te ven comiendo algo que sea dulce, parece que no se estés cometiendo un crimen de lesa humanidad. Y no es así. No, las personas con diabetes no tenemos alergia ni somos intolerantes a los azúcares ni a los hidratos de carbono. Como cualquier otra persona, debemos llevar un control y comer saludablemente. Pero nos podemos comer lo que nos dé la gana y podemos darnos el capricho, y más cuando estamos bien cuidados. Claro, y aparte que es como un trato que te infantiliza, ¿no? Como si tú no fueras capaz de decidir que Exacto, te te quieres infantiliza, comer algo exacto. insano, porque yo muchas veces decido comerme algo insano, pero es que tengo 43 años, si no lo decido yo, ¿quién lo va a decidir? ¿No? Totalmente, Ana. Yo algo que me he cruzado mucho también en redes sociales, he visto, por ejemplo, me contactó una chica que no le decía a su pareja que tenía diabetes porque no sabía muy bien cómo iba a reaccionar o por si la dejaba. ¿Qué le dirías a una persona que oculta su condición por miedo o por vergüenza? Uf, le diría, hermana, yo he estado ahí, eso lo primero, porque yo he tenido relaciones, y te estoy hablando no de 3 meses, te estoy hablando de 6 años, y mi pareja no ha sabido que yo tenía diabetes. Esta es mi reflexión tiempo después, ¿no?
No es una cuestión de no comparto que tengo diabetes por la diabetes, es que no comparto que tengo diabetes por mí, porque yo me siento menos válida, me siento menos valiosa, y esto viene precedido de la mochila que has cargado respecto a la diabetes. Tú has ido creyéndote una serie de historias con respecto a la diabetes que al final tu autoconcepto lo han minado muchísimo. Entonces, más allá de contar lo de la diabetes o no contar lo de la diabetes, lo que recomiendo es que las personas vayan a terapia y se trabajen para que entiendan que son mucho más que la diabetes y que ese autoconcepto que está dañado se puede cambiar. O sea, nosotros estamos cambiando continuamente y gracias a nuestros miedos, a nuestras heridas y a nuestros dolores y a nuestras equivocaciones, somos mejores después. Entonces, totalmente, trabajar en ese autoconcepto, porque de verdad que suena muy exagerado cuando lo oímos, pero es que como lo he vivido y me parecía imposible contarlo, lo entiendo porque digo, es que realmente es superior a ti. De hecho, a mí me pasó, Joan, que con el paso de los años se me hacía más difícil porque decía, ¿con qué cara le digo yo a gente que me conoce desde hace 15 años que yo tengo diabetes y no se lo había dicho? Claro, es como que la bola es tan grande que dices, no voy a poder, hasta que lo haces y la mochila de verdad que te quitas, por lo menos un peso sí te quitas. No nos damos espacio para ser como somos, tal y como somos, nadie nos va a dar ese espacio. Totalmente, Ana. Y hablando de esos malos momentos, ¿cómo has transformado esas experiencias negativas en una lección de vida? ¿Qué has aprendido de todo eso? Lo resumo de la siguiente forma. Yo siempre pensé que tenía mala suerte, que tenía diabetes, ¿no? No querer aceptar eso que me pasaba, yo fui generándome más mala suerte. Entonces, como yo no aceptaba que tenía diabetes porque tenía mala suerte, pues no la cuidaba. Entonces, uy, qué mala suerte, ahora ya no ves por un ojo, qué mala suerte. Y ahora, uy, qué mala suerte, ahora tienes insuficiencia renal y estás en prediálisis y te tienes que empezar a dializar, qué mala suerte. Entonces llega un momento en el que te paras y dices, espérate, a lo mejor solo son circunstancias y yo las estoy convirtiendo en algo que me haga daño. Y si dejo de utilizarlas así y las convierto en otras cosas, entonces supongo que el dolor real, o sea, el dolor ya físico, digamos, más allá del emocional, creo que me abrió los ojos. O sea, todo ese tiempo de más que hubiese tardado en tenerlas es el tiempo de más que hubiese tardado en darme cuenta. Un contexto histórico tú no lo puedes cambiar, por ejemplo, pero siempre hay cosas que sí que están en nuestras manos y es bueno enfocarnos en ellas porque nos empodera, como tú estabas comentando. Que vale, no puedo cambiar que tenga diabetes, pero voy a cambiar la manera con que me trato, voy a cambiar lo que hago y eso te va a sentar mucho mejor. Claro, efectivamente. Es decir, nosotros en realidad, aunque no nos demos cuenta, siempre estamos decidiendo. Creemos que no, pero continuamente estamos decidiendo. A mí me pasa, de repente estoy fregando los cacharros y me viene a la mente mi madre y me hago consciente de que hace 5 días que no la veo. Y de repente me viene un pensamiento intrusivo y me dice, ay, tu madre un día no va a estar. Y me empiezo a agobiar. Bueno, me puedo quedar en ese agobio o puedo llamar a mi madre, por ejemplo, y decir, oye, mamá, mañana nos tomamos un café. Eso es. Porque cojo un pensamiento en el que quedarme no me serviría de nada, pero lo utilizo para algo positivo. Oye, pues voy a ver a mi madre. Pues muy buena lección, Ana, para aprender y compartir con el resto, la verdad. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a aquellas personas que no saben lo que es convivir con diabetes? La multitarea que tenemos aquí detrás continuamente y que no se ve, eso es lo que quizás es más representativo de vivir con diabetes. Además, si te relajas, a veces dices, igual tendría que hacer un poco más, o a ver, siempre te estás también exigiendo y pendiente de hacer más y más y más con la diabetes. Eso es cierto que nos pasa mogollón. A veces, sobre todo en los niños y en los adolescentes, pasa mucho que no quiero perder 10 segundos en pincharme porque mis amigos están jugando, recordarles que esos 10 segundos son 10 segundos que el día de mañana, si no los cogen, van a ser más tiempo. Entonces 10 segundos no son nada. Cuanto más control tienes, cuanto más conocimiento tienes, pues más libre eres, y no al contrario. Eso es, totalmente. Y Ana, ¿qué crees que se debe hacer desde las familias, la escuela, el Estado, para evitar que otros niños y niñas pasen por algo similar a lo que te ocurrió en el colegio? Bueno, yo creo que evidentemente la figura de la enfermera escolar, que siempre la defiendo, básicamente es por una cuestión de que el niño, en la medida de lo posible, tenga tiempo de niño y no tanto tiempo de menos de niño. Que tenemos que propiciar que ellos sigan disfrutando de su infancia en la medida de lo posible y sobre todo que en esas edades en las que se puede producir el rechazo, pues que haya alguien encima. Entonces, estar al loro con eso, ¿no? No sobrecargarles con tienes que estar bien, sino en, oye, ¿cómo te puedo ayudar para que estés bien? Pues oye, Ana, muchísimas gracias por tu mensaje, por tu experiencia y ha sido un placer tenerte por aquí. Para mí también, Joan, el café lo pago yo, no pagues que lo pago yo, ¿eh? Bueno, Ana, cuídate mucho por allí, un besazo enorme. Gracias, un besito.